En la tradición antigua hawaiana hay una palabra maravillosa, kuleana. Hace referencia al respeto y compromiso que la humanidad debería sentir por la naturaleza y el océano. Hay grandes lecciones que aprender. No somos el centro, somos una parte. Escuchemos a las culturas oceánicas indígenas. Somos mar. El origen de la vida es la mar. Nací entre el mar y la montaña. El surf ha sido mi camino para descubrir el océano, la libertad, la belleza, la salud y la felicidad. Como geógrafo, investigador y docente universitario, he viajado por los 5 continentes. Surcado mares y océanos, del Ártico a Rapa Nui. Como activista y divulgador que sueña con el cambio, fundé la Alianza Surf y Naturaleza, una organización intercultural dedicada a la conservación del patrimonio azul y la cultura oceánica. Nuestro lema es «Somos lo que protegemos». Soy Juanjo Trueba y esto es Espacio Azul, en el que descubrirás una nueva forma de mirar la mar. Bienvenidos a Espacio Azul. En el programa de hoy viajaremos a la costa mediterránea, a la Albufera de Valencia. Conoceremos algo más sobre este paraje natural singular y hablaremos de su presente y de sus retos de futuro. Os presentaremos a la Surfrider Foundation y hablaremos de una de las primeras organizaciones que desde el mundo del surf hace activismo en favor del espacio marino. Y hablaremos de Libros del Océano, una iniciativa que viene desde Galicia para enriquecer el panorama cultural de nuestro país, porque en tinta de mar están escritos algunos de nuestros más bonitos sentimientos. Y comenzamos hablando de sostenibilidad, de un desarrollo que sea equilibrado y respetuoso con la naturaleza y las personas. Recuerdo las palabras de Miguel Delibes en su ingreso en la Real Academia de la Lengua. Dijo: si desarrollo es crecimiento económico a costa de destrucción de la naturaleza, yo rechazo el desarrollo. Desarrollo debe ser no solo crecimiento económico, es desarrollo humano. Todos, desde cada individuo en su vida diaria hasta las grandes organizaciones y gobiernos, debemos reorientarnos hacia un modo de vida más sostenible, porque otro mundo mejor tiene que ser posible. El concepto de desarrollo sostenible se introdujo en los años 70 en un programa internacional para acabar con la pobreza y el hambre en África. En las últimas décadas se ha reformulado hacia una noción más integral que busca el equilibrio entre lo ambiental, económico y sociocultural. Se trata de reconocer un límite al crecimiento y garantizar el sustento de las necesidades básicas de las generaciones presentes y futuras. En 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales del Milenio, como una llamada universal para poner fin a la pobreza, proteger el medio natural del planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Entre los 17 objetivos reconocidos existen retos como la libertad, la paz, la justicia social, la igualdad de géneros, el fin del hambre y la pobreza, la tolerancia entre pueblos y creencias, la educación, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la naturaleza y otros muchos grandes retos por un futuro común. La Agenda 2030 brinda a Euskadi la oportunidad de alinear su proyecto de futuro con los desafíos del escenario global. Y además propone una visión que nosotros como Gobierno vasco compartimos plenamente: el desarrollo humano con crecimiento sostenible sin dejar a nadie atrás. Pero es verdad que cada territorio debe recorrer este camino teniendo en cuenta sus propias circunstancias. Ya desde la fase de la definición de la propia agenda, organismos como Naciones Unidas y la Comisión Europea pusieron en valor la importancia del rol que pueden jugar los entes no estatales, los gobiernos estatales en la implementación de la agenda, ¿no? Y es esta característica, el compromiso con la dimensión territorial, una de las grandes novedades de la Agenda 2030. Así, en abril del año 2018, hace ahora 2 años, el Consejo de Gobierno aprobó la Agenda Euskadi Basque Country 2030, que refleja la contribución del Gobierno vasco a la agenda global desde nuestras políticas sectoriales. ¿Cómo hicimos este esfuerzo por localizar la agenda? Identificamos, en primer lugar, de aquellas metas que Naciones Unidas, de las 169 metas que Naciones Unidas ha propuesto, identificamos aquellas metas, en concreto 100, que más tenían que ver con la realidad de nuestro territorio. ¿Qué es ACLIMA?
Pues Aclima nació ya hace 25 años como el clúster asociación aglutinante y referente del sector ambiental en el País Vasco. Nuestros socios representan más o menos todas las cadenas de valor del medio ambiente, desde el tratamiento y gestión de residuos hasta la gestión de las aguas, los suelos contaminados, atmósfera y cambio climático y ecoeficiencia y ecoindustria. ¿Qué papel juegan los ODS en nuestra labor? Pues en Aclima creemos firmemente que la Agenda 2030 genera un montón de aspectos positivos. En primer lugar, nuevas oportunidades. Nos permite identificar nuevos retos y metas que hasta ahora no habíamos tenido nunca en cuenta, con lo que fomentamos la innovación, que es una de nuestras líneas de acción más importantes. El objetivo 14 es el dedicado al medio marino. El espacio azul debe ser conservado como un patrimonio común. El espacio marino tiene múltiples valores. Es fuente de vida y recursos naturales, hábitat de la más rica biodiversidad, almacén de agua, regulador climático, espacio de transporte, lugar de disfrute y ocio, y un paisaje cargado de significaciones culturales. En él se esconden los más profundos secretos del planeta. El océano es inmenso, pero finito. Sus recursos son limitados. Debemos aprovecharlo de manera sostenible. En la Unión Europea, la denominada Agenda 2030 marca los objetivos que gobiernos, ciudadanos y sociedad debemos afrontar por un mundo mejor. En concreto, con relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, la Agenda Euskadi Basque Country 2030, que mencionaba anteriormente, ya identifica 4 metas de interés para Euskadi. Promover una pesca sostenible y competitiva, promover la innovación y la investigación en el subsector pesquero, la gestión sostenible de los vertidos tierra-mar y la protección del litoral a través de la regulación de los usos del suelo. Este esfuerzo por localizar la agenda con un documento propio se complementa a través de una serie de iniciativas novedosas que representan o que dan el empuje verdaderamente transformador que todo este movimiento necesita. Y ahí me gustaría mencionarles algunas de ellas, quizás las más conocidas, como la Estrategia 2050 de Cambio Climático, la Agenda Urbana Vasca recientemente aprobada Bultzatu 2050 o la Estrategia de Educación para la Sostenibilidad. Además está la parte de colaboración, que en el entorno clúster es fundamental. Las alianzas que promueve el ODS 17 invitan a trabajar de forma conjunta, con lo que se multiplican las posibilidades de acuerdos y de colaboraciones. El ODS 14, vida submarina, todavía no lo hemos atacado directamente, lo que no quiere decir que en futuros proyectos lo hagamos, y que proyectos que ahora mismo estamos desarrollando en el entorno de las aguas no favorezcan a la vida submarina por la reducción o mitigación de las contaminaciones de los efluentes. Quisiera finalizar poniendo en valor la importancia de las acciones de divulgación, de formación, de educación, porque sin un buen conocimiento de la agenda, o una vez que se va conociendo la agenda, es cuando eres capaz de ver el efecto transformador que existe en la misma y cómo nos puede ayudar a cambiar y hacer mejor esta sociedad de cara al futuro. Y viajamos hasta Francia, a Biarritz, a la sede central de la Surfrider Foundation en Europa. Sus responsables nos han hablado de sus principales programas, la lucha contra el plástico, la contaminación del agua, las playas y un importante lobby a distintos niveles. Veamos cómo lo hacen. Había un vertedero ilegal en la parte española que se derramó masivamente en el océano y que inundó toda la costa vasco-franco-española. En esta época vivía en el territorio vasco-francés Tom Curren, triple campeón mundial de surf. Se alió con un pequeño grupo de surfistas que estaban cansados de esto y decidieron involucrarse y movilizarse para enfrentarse a esta contaminación y deterioro en su campo de juego. Así nació Surfrider Foundation Europe, hace 30 años, en 1990. Entonces, durante esta época, lo que motivó a estos grupos de surfistas para movilizarse fue realmente esta contaminación por basuras marinas de los residuos plásticos. Hoy en día Surfrider cuenta aproximadamente con 45 empleados, 600 voluntarios que están repartidos entre grupos permanentes e intervenimos en 12 países europeos. Hoy, la intervención de Surfrider se estructura en todos sus proyectos alrededor de 3 grandes temáticas socioambientales respecto al océano y a los litorales.
La primera ya hablamos un poco de ella, es la problemática de las basuras marinas. Sobre este tema trabajamos en específico para enfrentarnos a la contaminación plástica. El 80-90% de estos residuos que encontramos en el océano sobre nuestras playas son residuos plásticos, requieren nuestra atención. Para nosotros la prioridad es cortar el grifo, que no lleguen más plásticos al océano. No estamos para como limpiar los océanos y todo eso. Nosotros las soluciones las queremos en tierra y sobre todo hacer prevención. Pensamos que todo el mundo es responsable de la contaminación, pero que también todo el mundo es parte de la solución. Y también una parte muy importante que a lo mejor no se sabe es todo nuestro trabajo de lobby, de influencia. Vamos a ver a los políticos, a las industrias, para pedirles que cambien las normas, cambien la manera de producir, cambien todo eso para poder un día llegar a un océano sin plástico. Realizamos un gran esfuerzo y tomamos muchas medidas para cerrar el grifo de esta contaminación de plástico. Actualmente tenemos un grifo abierto que llega al océano continuamente, entonces la solución viene desde la fuente. Escuchamos mucho sobre limpiar los océanos, los ríos. Podría ser algo interesante en el futuro, pero ahora la prioridad es reducir el problema de la fuente. Cerrar este mismo grifo. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer reduciendo drásticamente la producción y nuestro consumo de plástico. A nivel de educación, para mí lo que considero más interesante es que, aparte de todas estas recogidas que hacemos, que a nivel educacional tienen un poder brutal, porque no es lo mismo que yo vaya a explicar que el mar tiene mucha basura, a que tú vayas a una recogida y encuentres 5.000 colillas de tabaco en menos de una hora, o encuentres 8.000 o 9.000 residuos en menos de una hora. Entonces, eso para mí, el poder educacional que tiene es brutal. Para la gente que asiste, para la gente que lo ve después en las redes sociales, para todo eso. Pero a veces, muchas veces, cualquier pequeña acción que haga puede cambiar mucho, porque está influyendo a la gente que tengo alrededor. Entonces tenemos que ser conscientes de que no hay una solución mágica, pero si yo voy cambiando poco a poco, día a día, y voy mejorando poco a poco en la medida de lo posible, quizás llego a un estado en el que lo que hago tiene sentido para mí, es viable también para mí, porque no podemos hacer grandes cambios de un día para otro, pero voy a estar también influyendo a mucha gente, que va a ser también vector del cambio. Entonces, yo creo que el mensaje es poco a poco, pero siempre para arriba. Por ejemplo, mucha gente que vive en una ciudad no piensa que puede hacer algo para cambiar la contaminación de los mares. Y es también nuestro rol de llevarle esa información a él y decirle que, aunque vives en una ciudad, si tú tiras una colilla de cigarro en la alcantarilla, pues eso puede llegar al océano. Si tú usas un producto para, por ejemplo, limpiarte la cara o lo que sea, pues también puedes participar a la contaminación microplástica. Es llevarle la información y llevarle también pues, soluciones. Hoy escuchamos mucho hablar de la economía circular, de reciclaje. Es muy importante y está muy bien, pero no será suficiente. Está claro que necesitamos cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestras prácticas como ciudadanos, pero también que las industrias cambien sus prácticas de producción de plástico. Y nuestros ciudadanos hoy en día no están listos para este cambio y nos encontramos muchas veces con conflictos de uso, conflictos por estos tipos de estrategias y de proyectos. Y no nos podemos oponer a ellos dogmáticamente, hay que acompañar esta transición ecológica, energética y climática. Sí, pudimos notar una evolución estos últimos años sobre la concienciación a nivel global de los ciudadanos y sobre todo en materia de residuos. Nacimos, como les decía, de esta problemática de la contaminación de las basuras marinas, de la contaminación plástica de los océanos, y durante estos últimos 3 años se ha producido una transformación social bastante positiva. La sociedad por fin se ha hecho responsable de esta problemática. La idea es que la gente tome conciencia de la contaminación, vea con sus propios ojos todo el tipo de residuos que hay y que se planteen cómo puedo cambiar yo para que ya no haya esos residuos, esos plásticos en el mar. También lo importante es llegar a recoger datos. Esos datos lo hacemos con lo que llamamos la ciencia ciudadana. Lo que nos importa de verdad también es tener datos, entender cuáles son los peores contaminadores del océano, cuáles son los materiales que se tienen que cambiar. También pues, tener una idea, ese top 10, lo podemos llevar a los políticos, a las industrias. Nosotros llevamos trabajando en esto desde hace 30 años. Estamos muy felices de ver que los medios y los políticos se interesan en la causa. Me quedo con una prueba, una directiva europea nueva que se ratificó a inicios del año 2019, hace apenas un año, para prohibir toda una serie de objetos de plástico de un solo uso y que se aplica a la integridad de los Estados miembros. Eso hace parte de los avances mayores. Si hay mucha gente a la vez conectada,
tomando pequeñas acciones, realizando pequeñas acciones, al final el efecto que tenemos es mucho más grande. Y al final todos nos preocupa lo mismo, que es nuestro medio ambiente y nuestra salud y el planeta, cómo vamos a dejar este planeta para las generaciones que vengan, ¿no? Revisitamos la Albufera de Valencia y lo hacemos décadas después de que Félix Rodríguez de la Fuente, en 1970, advirtiera de las amenazas y los impactos que sobre este bello paraje natural la especulación podría generar. Hoy es un parque natural, un patrimonio protegido, pero también es un recurso, un espacio vivido y trabajado. Hemos querido escuchar la impresión de los actores principales, desde la administración pública a los colectivos que lo usan y lo aprovechan. No hay un hecho que haga singular a la Albufera, sino una conjunción de hechos. Por ejemplo, no es un único ecosistema o no es un único ambiente, sino hay tres ambientes claramente distinguidos en la Albufera. Por un lado tenemos la laguna con sus islas nomatas, por otro lado tenemos la restinga costera con su ecosistema dunar y sus pinares, y luego tenemos el arrozal, que cumple una serie de funciones fundamentales para complementar a la laguna y que tiene otras características muy diferentes. Es una antigua marjal transformada agrícola. Además, hay una serie de funciones o actividades culturales, económicas, que se desarrollan desde hace muchos siglos y que dan más valor a este espacio, ¿no? Como pueden ser la actividad del arroz, que está tan unida a la gastronomía en Valencia, o la actividad pesquera. Pues para un pescador la albufera significa el todo, significa su vida, significa el ejercer una actividad profesional para sacar sus familias adelante. El interés que tiene sobre todo la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia en recuperar la albufera, pues yo creo que es un proceso lento y falta mucho trabajo por hacer. Aquí se han fundado con el transcurso de unos 40 años unos 30 restaurantes que son unas familias que empezaron poco a poco y actualmente ya hoy en día es un sector económico muy importante de la zona. También importante en la Comunidad Valenciana porque es un referente en la gastronomía y pensamos que no afecta al medio ambiente porque prácticamente la actividad se hace en las terrazas y en la restauración y no somos un sector contaminante. La albufera ha cambiado mucho a lo largo de la historia y en los últimos años. De hecho, hay una evolución desde un ecosistema de agua salobre mucho más amplio que el actual de época medieval, que por la afección del desarrollo de los regadíos se convierte en un espacio de agua dulce, en una laguna que es la que tenemos hoy día. Esta construcción de naturaleza y de cultura sufre una alteración muy grave en los años 70 por la llegada de contaminantes masivos desde las áreas urbanas próximas. Esto alteró completamente la calidad del agua y hace que haya procesos que no se hayan podido recuperar todavía, que la calidad siga degradada en buena medida. Y además, en ese periodo también del desarrollismo franquista, la Devesa sufrió una fuerte agresión urbanística que transformó buena parte de su fisonomía y que, aunque se han podido hacer algunos pasos atrás en algunos ámbitos de la Devesa, pues todavía no ha recuperado el esplendor que tuvo originalmente. En la actualidad estamos desarrollando el proyecto Antropocena, que es un proyecto financiado dentro del programa Prometeo de la Generalitat Valenciana y en el que, como fin último, pretendemos desarrollar herramientas que ayuden a la gestión de los espacios naturales. Estos contaminantes que estudiamos pues, son sobre todo plaguicidas, fármacos y productos de cuidado personal, metales pesados, microplásticos, nanomateriales, entre otros. Los principales retos de gestión de la albufera en estos momentos son en torno al agua, como en todos los humedales. En primer lugar, hay que asegurar una llegada de agua de calidad, que en estos momentos no se produce porque todavía hay vertidos urbanos que están llegando al lago. En segundo lugar, hay que asegurar las dotaciones hídricas. Todavía no se han recuperado los niveles dotacionales que existieron hace 10-20 años. En los últimos años ha habido una mengua de estos caudales y habría que asegurar una dotación mínima para garantizar la recirculación del flujo dentro de la laguna. Todos los problemas, o por lo menos los principales de la albufera, se relacionan con la creciente presión humana. Si nos hacemos un poco o nos ponemos en situación de lo que es la zona, es una zona que se encuentra bordeada al norte por un cinturón industrial, uno de los más activos de la Comunidad Valenciana,
y donde además la población crece continuamente, no solo progresivamente en el tiempo, sino que también tiene una presión especial en la época estival debido a la llegada masiva de turistas. El problema de la Albufera son los vertidos urbanos que hay y que todavía existen en estos momentos. La Albufera subsiste gracias al arroz y gracias a las aguas del Júcar. La Albufera de agua depurada y reciclada no subsistiría, no podría subsistir ni tendría su fauna, ni la fauna acuícola, ni la fauna terrestre, ni la fauna que debería tener vegetativa. Sí, naturaleza y cultura están estrechamente ligadas en la Albufera porque de hecho la Albufera, tal y como la conocemos hoy día o tal y como está configurada, es el resultado de la suma de numerosas acciones que el hombre ha desarrollado sobre este medio durante los últimos siglos. Entonces podemos concluir que es un artefacto de naturaleza y cultura la Albufera hoy día. Recientemente además la Albufera y la Huerta de Valencia han sido reconocidas como sistema importante del patrimonio agrícola mundial por la FAO y la pesca tradicional de la Albufera está reconocida como bien de interés cultural. Por lo tanto tenemos una serie de figuras internacionales y nacionales que protegen o que reconocen estos valores. Decía Rachel Carson, la famosa científica y divulgadora oceánica norteamericana, que si hay poesía cuando hablamos de la mar, no es porque nos lo inventemos, es porque está repleta de belleza. Libros del Océano es una editorial independiente inspiradora. Nace del sentimiento por la mar, de su belleza y de su libertad. Libros del Océano nace dentro de la estructura del Océano Surf Club, que fue el primer club de surf creado en Galicia en el año 1988. Desde su creación y ya en sus estatutos se fijaba como uno de los objetivos del club impulsar la cultura vinculada con el surf, ¿no? Y por tanto la aparición de la editorial no deja de ser un paso más dentro de esa evolución o búsqueda de esos objetivos, ¿no? Lo que buscamos con la editorial es crear una plataforma que sirva artistas locales que tienen la misma vinculación o que sienten la misma vinculación y pasión por el mar que nosotros, pues una estructura, una plataforma que les permita ver publicada por primera vez su obra. Más que de una historia, yo hablaría de un sentimiento. Al final es inevitable que las personas que sentimos esta pasión por el mar, incluso cuando estamos alejados de él, busquemos una vinculación, ¿no? Y en cierto modo pues la editorial es eso, ¿no? Cuando no estamos en la playa, no estamos cogiendo olas, sentimos esa necesidad de seguir desarrollando actividades, tareas que nos unan a él, ¿no? Y en este caso, pues la editorial es una de ellas. El vínculo que une a todos los libros que publicamos en la editorial es evidentemente el mar, ¿no? Y la cabida en cuanto a los temas es bastante amplia, no nos ceñimos únicamente al surf, ¿no? Pero principalmente lo que más nos motiva son libros vinculados con el arte, la literatura, la historia, ¿no? Hasta ahora, hasta esta fecha, hemos publicado ya 3 libros, uno de ellos es de fotografía, Libres en el mar, el segundo es el Manifiesto para la protección de las olas, de Surf and Nature Alliance, y el tercero es un cuento ilustrado de la pintora Blanca Escrigas. Voy a explicarlo brevemente para los que no lo hayan leído. Pues se dan varias circunstancias que es casi como inevitable, imposible, ¿no? Desarrollar esa pasión o ese sentimiento. Y es que vivo desde que nací en un pueblo con una playa de casi 4 kilómetros, 3 kilómetros y pico, maravillosa, y con una madre que es entre medio humana, medio pez. Así que mi trabajo solo era aprender a disfrutarlo y valorarlo, y así fue. Los detalles los dejo para la lectura del cuento. Va dedicado principalmente al mundo infantil. Era, yo creo que una oportunidad para ambos, como yo lo entiendo, ¿no? Para mí en el mundo de la ilustración y para la editorial un registro diferente, para experimentar también en la edición de un libro ilustrado, etc. El proceso de creación y edición fue genial, fue muy divertido y fue muy agradecido además trabajar, pero sí que es cierto que el objetivo era llegar a la publicación, ¿no? Para llegar a los niños y a ese público. Y aunque yo personalmente estaba nerviosa por esa parte, la recompensa es enorme.
los mares, bajo del agua, perdido estuve. Cerca de un mes he visto peces tan pequeñitos como la punta de un alfiler. Y los próximos meses estamos trabajando ya en 2 nuevos libros. Uno de ellos será otro libro de fotografía del fotógrafo Eloi Taboada, en el que a través de una serie de retratos buscamos que el lector reflexione sobre el paso del tiempo, ¿no? Y por último, Otro mar, que es un libro en el que ya llevamos trabajando desde hace bastantes años dentro del club y en el que recopilamos y recogemos lo que fueron los orígenes del surf en Galicia, a través del relato de sus protagonistas. Y buscamos que el libro no solamente sea un libro de surf, ¿no? Sino que a través de ese viaje en el tiempo recorramos y analicemos, ¿no? Lo que fue la España entre finales de los 60 y principios de los 80, en una época tan importante y relevante de nuestra historia reciente como fue la de la transición. Resulta inevitable relacionar los adjetivos que mencionas con el mar, y no deja de ser uno de nuestros objetivos que los libros que editamos pues trasladen al lector precisamente eso, ¿no? Y por ello no es solamente importante cuidar los contenidos, las fotografías, los textos, sino que también el continente, ¿no? Lo que sería el libro, su tamaño, la maquetación, el gramaje del papel, pues estén unidos, vinculados con la historia que queremos contar, ¿no? Y desde luego que lograrlo, el que los lectores nos trasladen pues esa misma sensación, ¿no? El sentimiento que nosotros hemos puesto en el libro, pues no deja de ser para nosotros un gran logro. Con este mar de papel despedimos el programa de hoy, y lo hago con un saludo marino, Rapa Nui. Llorana. Tras el instante mágico en el que mis ojos se abrieron en la mar, no me fue posible ver, pensar, vivir como antes.